Y bueno, continuamos en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y me gustaría dar la bienvenida a todos que nos recibís, familia, chicos, matrimonio, y a los que nos están escuchando en directo por radio en estos momentos, o por internet también, en otros países, pues damos las bienvenidas y los muy buenos días en Cristo. Que Dios nos enseñe, ¿verdad? Es el propósito que tenemos de reunirnos para que Dios sea glorificado por medio de su santa palabra. Y deseamos ser ministrados por medio de Dios, por medio de su palabra, su Espíritu Santo. Y el deseo de nuestros corazones es que Dios nos enseñe, como antes nos compartía Rubén, ¿verdad? Dios nos ama, nos disciplina, nos corrige, nos instruye, nos redarguye, nos consuela. Dios es un Padre para aquellos que hemos acudido a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe. Y este es el deseo que Dios tiene para con todos nosotros, para con todos los hombres en la humanidad, a que seamos hombres que podamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios a consecuencia del pecado en el hombre. Un pecado que no hemos decidido nosotros, sino que es una herencia de los primeros hombres que fueron formados del polvo de la tierra, en este caso de Adán. La Biblia nos enseña que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, sin importar y sin hacer diferencia ninguna de cuánto hayamos pecados. Lo que estamos haciendo y la práctica de nuestros pecados es una manifestación de lo que somos en nuestro corazón. Por tanto, el pecado es una herencia. Aunque no lo hayas elegido tú y yo, está en todo hombre, porque venimos de Adán. Entonces, entró por un hombre, por el hombre la muerte ha sido la herencia que ha pasado a todos los hombres, una muerte espiritual y como consecuencia de todo ello también una muerte física posteriormente, y por cuanto todos pecaron, ¿no? Y esto es muy importante, esto es la gracia de Dios que nos está permitiendo escuchar su palabra. Porque es su palabra la que nos tiene que traer un convencimiento de pecado, ¿verdad? No estamos aquí hablando algo raro, o alguna religión, o algo que pueda sonar para muchos como algo que nunca se haya escuchado. Simplemente estamos queriendo ser verdaderos cristianos, seguidores de Cristo. Y para ello tenemos su palabra. Su palabra fue escrita más o menos en un periodo de 1400 años, y durante por más de 60 autores distintos, 66 libros. La Biblia nos enseña que es la palabra de Dios, las escrituras están inspiradas por Dios mismo, y son las escrituras las que nos tienen que enseñar a cómo vivir delante de Dios. Y esto es algo de lo que deberíamos de estar agradecidos por tener hoy un libro como es la palabra de Dios en nuestras manos. Y aún más todavía en un país donde no tenemos esta persecución, países que no pueden mantener una Biblia, digamos, en público. Yo personalmente doy gracias a Dios, ¿verdad?, con la libertad con la que podemos estar escuchando la palabra de Dios y con la libertad con la cual también podemos estar compartiendo de la palabra de Dios. Bien, estamos en una serie de clases, estamos en la clase número 4, en la primera carta de Timoteo. Y vamos a continuar con Timoteo en los minutos que nos restan en este tiempo. Específicamente estamos en el capítulo 6, estamos estudiando el versículo del 11 al 14. Bueno, la primera carta de Timoteo, que es una carta posiblemente escrita desde Corintio, antes de que Roma fue incendiada, por medio de un emperador romano llamado Nerón, y más o menos tiene su cronología en el 64 después de Cristo. Es una carta sumamente importante como carta o epístola pastoral, es decir, para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y tiene principios, consejos muy importantes y fundamentos con respecto a grandes doctrinas de cómo hemos de estar viviendo nuestro cristianismo aquí y donde estamos cada uno de nosotros en la tierra. Posiblemente después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo, se va a Roma y desde Éfeso, visita Éfeso con Timoteo, y le ruega a Timoteo, nos enseña en el capítulo número 1, en el versículo número 3, que se quede en Éfeso. El propósito de Pablo, rogarle a Timoteo de que se quedase en Éfeso, podemos verlo en el versículo número 3,
de la primera carta, en el capítulo número 1. ¿Tenemos? Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, es decir, Pablo dirige su viaje a esa Macedonia y ruega a Timoteo, quien está discipulando, que se quedase específicamente en Éfeso, en una ciudad, pero con un propósito que nosotros podemos ver, que nos enseña la misma palabra, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, esto la verdad es algo muy importante para en estos días, para nosotros, en esta epístola o carta pastoral, para nosotros los cristianos, debe ser una carta que estemos meditando en ella, que estemos contemplando lo que enseñan estos 6 capítulos y que estemos mirando estos principios y fundamentos que nos está enseñando el apóstol Pablo. Hay principios muy importantes, no solamente aquí vemos en el versículo número 3 que está rogando para que no haya una enseñanza diferente a la palabra de Dios, sino que también nos enseña sobre la oración, los requisitos de obispos o diáconos, los cargos en la iglesia, el misterio de la piedad de los últimos tiempos, cómo ser un buen cristiano, un buen ministro de la palabra de Dios y deberse hacia los demás, hacia nuestro prójimo, cómo vivir dentro del matrimonio, cómo enseñar también a nuestros hijos y cómo estar peleando la buena batalla de la fe aquí en esta tierra donde vivimos cada uno de nosotros, donde Dios nos está dando el privilegio de que estemos viviendo y donde deberíamos de estar agradecidos sumamente a Dios por esta dádiva que nos está concediendo en Cristo Jesús a aquellas personas que hemos aceptado el señorío de Cristo. Vayamos al capítulo número 6. Y estuvimos viendo algunas cosas importantes de lo que nos estaba enseñando el apóstol Pablo. Pero algo de lo que nosotros estamos viendo en este capítulo 6, en el versículo número 11 al versículo número 14, nos está hablando las marcas de un hombre de Dios. Es decir, a lo largo de las Escrituras, en el Antiguo Testamento hay un título que se le ha dado a los hombres de Dios, algunos llamados como profetas o varón de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está enseñando a los cristianos en Éfeso sobre los que son los pastores, evangelistas, apóstoles, maestros. Pero hay algo de lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo referente a un título que en el Antiguo Testamento fue dado más de 70 veces. Estuvimos viendo para repasar un poco hasta que estemos un poco centrados para seguir avanzando en lo que estamos estudiando, pero que en el Nuevo Testamento solamente aparece 3 veces, ¿verdad? Nosotros no vemos ninguna vez más de lo que estamos viendo en estas 3 veces cuando en el Nuevo Testamento es llamado hombre de Dios. Me gustaría que pasáramos solamente un poco por encima en las 3 veces que aparece en el Nuevo Testamento. La primera está en 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 21. 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, este plural de los santos hombres de Dios dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos está hablando de los profetas. Nos está hablando de aquellos hombres que tuvieron el privilegio otorgado por Dios para que pudiesen escribir lo que el Espíritu Santo les estaba enseñando a que escribiese, es decir, lo que nosotros tenemos en las Escrituras y haciendo énfasis al Antiguo Testamento. Tenemos también otro lugar donde viene en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 16 y 17.
Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí nos encontramos, otra vez este título, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí se le está llamando hombre de Dios en el contexto bíblico, y continúa en el capítulo número 4, aquellas personas que predican la palabra de Dios. Es decir, Pablo está aquí llamando a Timoteo un hombre de Dios, como aquella persona quien tuvo el encargo de predicar la palabra de Dios. En cierta manera, nosotros podemos ser hombres de Dios, porque también tenemos el ministerio dado por Dios de la reconciliación. Esto enseña el apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo número 20. Dios nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Pero aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo número 6, en el versículo número 11, es el texto que estamos estudiando y es curioso, porque no encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, otro título dado a ningún hombre, sino específicamente aquí Pablo a Timoteo. Y esto es importante, ¿verdad? Esto a mí personalmente me ha llamado y me llama la atención, y en este tiempo atrás, leyendo y estudiando la primera carta de Timoteo, pues intentando ver qué es lo que Dios está hablando aquí a Timoteo por medio del apóstol Pablo. Pero más allá de ello también, ¿cuál es la enseñanza que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas con respecto a lo que nos enseña aquí en el versículo número 11 al 14? Y dice en el versículo número 11 del capítulo número 6, esta tercera vez que dirige concretamente este título dado aquí a Timoteo, dice: mas tú, oh hombre de Dios. Bueno, algo de lo que nos debe de abrir los ojos y nuestros oídos es que un hombre de Dios o una mujer de Dios no es aquella persona que realmente se catalogue o se llame por sí mismo lo que él crea que es o puede ser. Una de las preguntas que nosotros podemos hacernos y que tenemos la respuesta en las mismas Escrituras es: ¿quién es entonces, bajo la enseñanza escritural, un hombre de Dios? Y es aquí donde nos encontramos, ¿verdad? La Biblia nos está enseñando a aceptar la verdad de la enseñanza de la palabra de Dios, de quién es un hombre de Dios. Es un título que podemos ponernos cada uno de nosotros y suena bien. Y es un título que nos halaga y que nos gustaría llevar a muchos de nosotros. Pero la Biblia enseña quién es entonces, por la propia palabra, el que se pueda llamar hombre de Dios. Si nosotros leemos en el mismo versículo, en el versículo número 11 al versículo número 14, hay algo importante que vemos aquí. Mas tú, dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo, oh hombre de Dios, lo primero, dice: huye. Huye de estas cosas y sigue la justicia. Hay 6 virtudes, a lo cual Pablo enseña a Timoteo que ha de llevar en la práctica un hombre de Dios. Timoteo es llamado un hombre de Dios y Timoteo está siendo relacionado con toda la larga y extensa lista de los títulos de hombres de Dios o de profetas o de varones de Dios que fueron dados en el Antiguo Testamento más de 70 veces. Y a mí esto me impacta un poco, me impacta en la manera en cómo Pablo está aquí, digamos, llevando a Timoteo a que él no deje de ver las cosas como Dios está enseñándole a ver. Si Pablo llama a Timoteo un hombre de Dios, es porque es un hombre de Dios. Si Pablo llama a Timoteo hombre de Dios, es porque no solamente un día huyó, sino que debe de estar siguiendo continuamente a lo largo de su caminar aquí en la tierra, en la manera en cómo nos enseña estas 6 virtudes que Pablo enseña aquí a Timoteo. Entonces nos dejan un cuadro, ¿verdad? Nos dejan en unos parámetros donde no podemos salir nosotros
y interpretar las cosas a nuestra manera. Son versículos muy sujetos a una enseñanza específica por el cual un hombre es llamado hombre de Dios o mujer de Dios. Aquí lo primero que dice Pablo a Timoteo, cuando le llama hombre de Dios, huye de estas cosas. Y vimos de qué es el contexto bíblico a lo que el apóstol Pablo está enseñando de huir. Huye, dice el apóstol Pablo aquí a Timoteo, de estas cosas. Y bueno, sin duda alguna el versículo número 9 y el versículo número 10 nos está enseñando concretamente de las cosas materiales o de lo que es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Pero nosotros pudimos ver en el capítulo número 6, desde el versículo número 2 en adelante, 5 puntos importantes en el contexto bíblico de lo que también podemos ver que Pablo está enseñando aquí a Timoteo. Y todo tiene que ver, para que podamos resumir un poco, para no estar recordando todo, punto por punto, todo tiene que ver con una doctrina errónea. Todo tiene que ver con una enseñanza extrabíblica. Todo tiene que ver con una interpretación de las Escrituras y una mala aplicación en lo personal en cada uno de nosotros. Recordamos el motivo de Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedase en Éfeso para que no se enseñase diferente doctrina. La palabra doctrina es la palabra griega didascalía y significa enseñanza, enseñanza bíblica. Lo cual podemos ver que lo que se estaba enseñando en la iglesia de Éfeso eran enseñanzas que realmente Dios no había enseñado nunca en su palabra. Eran enseñanzas que no estaban basadas, digamos, en lo que son los profetas, en los escritores del Antiguo Testamento, y tampoco tenía que ver con el fundamento de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios nunca habló lo que aquellos hombres estaban entrando encubiertamente enseñando, cosas heréticas, erróneas, aquí en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso. Y este es el ruego concreto y específico que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, que se quede en Éfeso. Pero dice aquí en el versículo número 11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 6 virtudes específicas de lo que el hombre de Dios ha de seguir. También nos enseña que es la segunda marca. Hay 4 marcas del perfil y las características de un hombre de Dios. La primera es: un hombre de Dios huye. Un hombre de Dios sigue estas 6 virtudes que hemos visto. Otra tercera marca es que un hombre de Dios, en el versículo número 12, dice que pelea. ¿Qué pelea? ¿Su propia batalla? ¿Qué defiende? ¿Sus propios razonamientos? ¿Sus propios intereses? No. Dice la palabra de Dios que pelea, en el versículo número 12, la buena batalla de la fe. Es la tercera marca que tiene todo hombre de Dios. Dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y vemos un cuarto punto, una cuarta característica o una cuarta marca de un hombre de Dios, que la tenemos en el versículo número 14. Y es la siguiente: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Bien. Tenemos, por tanto, 4 marcas de lo que es un hombre de Dios. Un hombre de Dios huye, un hombre de Dios sigue, un hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe, y un hombre de Dios guarda, o un hombre de Dios se le conoce aquello a lo cual él es fiel. A lo que es fiel este hombre, llamado como hombre de Dios. Y aquí podrían surgir muchas preguntas. Una de ellas podría ser entonces: nosotros no podemos llamarnos hombres de Dios si no estamos dentro de estas 4 marcas. Si no estamos dentro de estar siguiendo estas 6 virtudes que el apóstol Pablo dice a Timoteo que ha de estar siguiendo. Es importante ver también, y quiero que leamos un versículo en Hechos, capítulo número 27, y volvemos ahora aquí.
En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 27, versículo 23. Porque es lo que Pablo está aquí recordando a Timoteo. Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Y le está recordando quién era Timoteo para que pudiese seguir siendo Timoteo dentro del ministerio. Y en cierta manera nosotros vemos aquí un paralelo en Hechos, capítulo número 27, en el versículo número 23. Dice, porque esta noche, está hablando de la tempestad en el mar, cuando Pablo es llevado a Roma, y hay una gran tempestad y va a haber un naufragio. Y dice que en esa misma noche se le presenta un ángel de Dios al apóstol Pablo. Dice Pablo, aquí dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quién sirvo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando aquí en Timoteo? Pues algo muy importante. Lo que aquí es enseñado en Hechos es lo que realmente le está enseñando también Pablo a Timoteo. De quien soy, dice, y a quién sirvo. Pablo le está diciendo a Timoteo lo que realmente le está recordando quién era. Tú eres un hombre de Dios. Entonces tú has de seguir sirviendo ¿a quién? A Dios. De quién soy y a quién sirvo. Esto es algo que nos enseña la palabra de Dios de todo hombre. Todo hombre está sirviendo a aquel de quien le pertenece. O sea, todo hombre está siendo esclavo o de Dios o del pecado. Volvemos a reiterar algo que creo que es muy importante. Ningún hombre es libre, escucha esto bien porque es muy importante, para decir que hago lo que yo quiera o lo que me dé la gana. Ningún ser humano es libre para decir esto. El único ser libre que puede hacer lo que quiera y lo que le dé la gana soberanamente es Dios. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los cristianos en Roma, en el capítulo número 6, en el versículo número 14 en adelante, nos está dejando bien en claro que todo hombre o sirve a Dios o es esclavo de él, del pecado. O sea, de quien somos, a él vamos a servir. Y libertados del pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo número 17, y libertados del pecado, mira lo que dice aquí, vinisteis a ser siervos, ¿de qué? De la justicia. O como dice también el apóstol, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿No sabéis, dice el apóstol Pablo, que si obedecéis a alguien como esclavo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la justicia para vida? O sea, ningún ser humano en la tierra, jamás, nunca, puede decir que es libre para hacer lo que él quiera. Puede decirlo, pero no es la verdad. Lo que está manifestando es que si un hombre dice yo soy libre y hago lo que quiero y sigo siendo pecador, lo que está manifestando es que sigue siendo esclavo del pecado. Aún el cristiano no es libre tampoco para hacer lo que quiera, porque fue libertado del pecado, pero en el mismo momento que fue libertado del pecado vino a ser siervo de Dios. Entonces todo ser humano tiene un amo, tiene un dueño. Uno de ellos con el cual hemos dicho al principio que nacemos todos, estamos muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios, con una herencia pecaminosa de Adán. Cuando Cristo nos está enseñando en el Evangelio de Juan capítulo número 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero esa misma verdad que nos liberta del pecado es la misma verdad que nos hace esclavo de Dios. Y esclavo en el sentido de que estamos totalmente sujetos y rendidos a su señorío. Un siervo de Cristo, la palabra doulos en el griego significa un hombre que está sujeto, encadenado, subordinado, totalmente aferrado a su Señor. Pablo decía en Romanos 1:1, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Cristo era su Señor. La palabra Señor en el griego es la palabra Kyrios.
y significa un dueño absoluto. Pero ningún hombre podemos ver que escrituralmente puede decir aquí en esta tierra que es libre y hace lo que quiera. Está manifestando de quién es siervo, de quién es esclavo. ¿Qué dijo Jesús? No podéis servir a dos amos a la vez, porque o amaréis a uno y aborreceréis ¿a quién? A otro. Sería una buena pregunta en esta mañana decirnos a nosotros mismos de quiénes somos entonces siervos, hijos, esclavos. Tú sabes la respuesta, ¿verdad? Yo sé la mía. Por la gracia y la misericordia de Dios, de Cristo. Sin otro deseo más importante que servirle, ser enseñado. Con este agradecimiento que ha de brotar de nuestros corazones. Porque Él canceló la cuenta que había contra nosotros, que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios. El apóstol enseñaba a la iglesia de Colosas que puso fin a esa cuenta, dice, clavándola en la cruz, anulando el acta de los decretos, que nos era contraria. ¿Quién hizo esto? Cristo. El amor de Dios ha de conquistar tu corazón. El amor de Dios ha de quebrantar nuestros corazones. No podemos ser hijos de Dios si realmente no vamos a Dios en arrepentimiento en la persona de Cristo. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, dice que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice que esto no es la voluntad del hombre con la mujer, ¿verdad? Ni de carne y sangre. Sino esto es engendrado según Dios. Un día Jesús hablaba con un hombre sumamente religioso, llamado Nicodemo, en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Y le dijo algo muy importante que es para todos los hombres. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El hombre tiene que nacer de nuevo. Mira, si el hombre solamente nace una sola vez, muere dos veces. Es decir, muere físicamente y en el juicio del gran trono blanco nos enseña que es la segunda muerte. Pero si el hombre nace dos veces en esta tierra, muere solamente ¿cuántas veces? Una. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Es una buena matemática que nos debe de hacer pensar rápidamente y breve sobre nuestras propias vidas. Nacer de nuevo no significa, como Jesús enseñó aquí a Nicodemo, volver a meterse dentro del vientre de la madre, aun siendo ya un hombre viejo. Nacer de nuevo significa arrepentirse delante de Dios, reconocer que somos pecadores y que necesitamos que Dios nos perdone en la persona de Cristo Jesús. Entonces, de quién soy y a quién servimos de quienes somos. Y Pablo está recordando esto a Timoteo. Mas tú, dice, eres diferente, Timoteo. Tú eres un hombre de Dios. Tú has de seguir huyendo para poder también seguir lo que Dios nos enseña en estas 6 virtudes. Hemos visto la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pablo le dice también a Timoteo cómo ha de conservarse, ¿verdad? Primera carta a Timoteo en el capítulo 5, en el versículo número 22, dice, consérvate ¿cómo? Puro. Vimos que un hombre de Dios ha de estar conservándose puro delante de Dios. Como Pablo también enseña a los romanos en el capítulo número 12, en los deberes del cristiano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre de Dios no puede conformarse a este siglo, todo lo contrario. En este siglo está huyendo constantemente para poder seguir constantemente esas 6 virtudes de la segunda marca que nos enseñan las Escrituras de un hombre de Dios. Un hombre de Dios, también el apóstol Pablo dice a Timoteo, pero tú ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Dice eso también? Un hombre de Dios tiene una ocupación
y está dentro de lo que es el reino de Dios. Y está dentro de lo que son las enseñanzas bíblicas. No solamente ama a Dios, sino que ama su palabra y por lo tanto obedece al Dios de la palabra. Pablo también dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y permanece. Porque haciendo estas cosas dice, te salvarás a ti mismo y a los que te la oyeren también. Entonces, un hombre de Dios está ocupado. Un hombre de Dios se conserva puro. ¿Un hombre de Dios significa que no peca? No. Pero si peca, tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces nosotros podemos ver lo que la Biblia nos enseña referente a lo que es un hombre de Dios. Ahora, aquí en 1 de Timoteo volvemos. En el capítulo número 6 dijimos algo muy importante de lo que es la palabra huir. Pablo dice a Timoteo, huye de estas cosas. Y la palabra huye en el griego es la palabra peujo y significa en el castellano lo que es un fugitivo. Es decir, un hombre de Dios entonces es un fugitivo aquí en la tierra. Ahora, está en un tiempo presente continuo. Está en imperativo, lo cual es un mandato para el hombre de Dios que ha de estar huyendo. No es una opción, es un mandato de Dios para ti como hombre de Dios, para mí como hombre de Dios. Y el mandato el cual nos enseña las Escrituras es huir. ¿Cuánto tiempo huimos? Si está en tiempo presente continuo, significa no solamente ha huido, sino que ha de seguir huyendo constantemente en esta tierra. En definitiva, un hombre de Dios es un fugitivo aquí en la tierra. Huye de lo que está en contra de ¿quién? De Dios y su palabra. Está ocupado en las cosas del reino. La lectura, la exhortación y la enseñanza. En la enseñanza extrabíblica, ¿verdad? Digamos en la lectura griega extrabíblica, lo que en sí está hablando sobre un fugitivo, esta palabra en el griego, es el hombre que está huyendo siempre de alguna amenaza grande. No solamente nos enseña sobre un animal salvaje, o de una serpiente mortal, o de una plaga, sino de algún peligro mortal que el hombre es amenazado. Entonces, ¿quién es un fugitivo? ¿Quién es el hombre que está huyendo constantemente? Está huyendo sin parar, constantemente, de una manera permanente, de una gran amenaza que tienen los cristianos aquí en la tierra. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. La primera marca de un hombre de Dios es que huye, como bien nos enseña, de estas cosas. Es una marca que todo hombre de Dios tuvo en las Escrituras. Y nosotros vemos Hebreos capítulo 11, versículo número 13, hablando de los antiguos, de la fe de los antiguos en el Antiguo Testamento. Había aquí algo que caracterizaban a estos hombres. Dice que eran hombres que confesaban que eran extranjeros y estaban como peregrinos. ¿En dónde? En esta tierra. No es nuevo. ¿Sabe que el cristiano es un extranjero? Somos extranjeros y peregrinos. ¿En dónde? En esta tierra. En esta tierra no estamos para quedarnos ni para acomodarnos. Estamos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Estamos para glorificar a Dios en la persona de Cristo Jesús ahora en vida. Pero es importante que el hombre de Dios esté huyendo constantemente. ¿Qué más, verdad? Nosotros vimos que no solamente en este texto nos está enseñando que el hombre de Dios huye. Pablo a los Corintios hablaba dos cosas muy importantes. Huir, es la misma palabra usada en el griego, está en el mismo tiempo presente. Es un mandamiento ¿de qué? Huir de la fornicación. Huir de la idolatría. ¿Dice eso Pablo a los Corintios? Huir, Pablo a Timoteo, de las falsas enseñanzas. Huir de los falsos maestros. Huye pues, también le dijo Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles. Dijo eso en 2 Timoteo capítulo 2, versículo número 22. Y sigue la justicia. Después de huir, siempre viene que seguimos la justicia.
Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz, el amor, que con los de corazón limpio invocan ¿a quién? Es decir, no somos llamados tampoco a huir solo, ¿verdad? Sino a ir juntamente con el pueblo de Dios. Sigue la justicia, la fe, la paz y el amor, pero dice que con los de corazón limpio invocan ¿a quién? Esto es la iglesia de Cristo. Iglesia en el griego, que es la palabra eclesía, significa los que son llamados ¿a dónde? Fuera. Eso es la iglesia, donde solo Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero somos hombres y mujeres que hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo Jesús en este nacimiento de nuevo, en este perdón de nuestros pecados, y somos llamados afuera, es decir, para no quedarnos viviendo dentro de lo que Dios nos está enseñando que tenemos que huir. No, la iglesia de Cristo, los hombres y las mujeres de Dios siguen la justicia. Es la primera de las 6 virtudes. Ahora, estuvimos hablando de algo que va muy relacionado, es la justicia y la piedad. ¿Verdad? Aquí hay algo muy importante y esto van estrechamente ligado, es inseparable. La justicia no tiene que ver en el momento en cómo nosotros hemos sido declarados inocentes delante de Dios en el cielo por medio del perdón de nuestros pecados en la persona de Cristo. No es esta justicia la que nos está enseñando la palabra de Dios. La palabra griega no hace énfasis a que sea esta, la justicia. La justicia que está aquí enseñando Pablo a Timoteo es la justicia de la cual es la práctica por la cual nosotros tenemos que mostrar a Dios y a nuestros hermanos. Es decir, en la práctica, la justicia es una virtud externa, la piedad es una virtud interna. La palabra piedad es la palabra griega eusebia y significa la reverencia y el temor a Dios y a las cosas santas de Dios. Es decir, la devoción a las cosas santas. Y esta sí es una virtud interna. Pero es importante que lo vayamos poniendo en grupos. Aquí tenemos una virtud externa como es la justicia y una virtud interna como es la piedad. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la justicia? Bueno, vamos a ver en los Salmos un versículo, Salmo número 15, versículo número 1 y versículo número 2. La justicia aquí es llamado por la misma Escritura, o llamada por la Escritura, a cómo nosotros practicamos, caminamos, vivimos, mostramos hacia Dios y hacia los hombres. Por eso aquí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, que fue escrito 1000 años antes de Cristo, en los 2 primeros versículos nos enseña: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta la tenemos en el siguiente versículo, en el versículo número 2. El que anda en integridad y hace justicia. Entonces, el deseo aquí del salmista, concretamente ese salmo fue escrito por un rey que reinó en Israel durante 40 años, el rey David. Ante esta pregunta está manifestando el deseo profundo de su corazón. Nos enseña quién habitará en tu tabernáculo y quién mora en tu monte santo. ¿Quién morará? Es decir, ¿quién podrá estar un día delante de Dios? ¿O quién podrá ir al cielo, como es el deseo de todo hombre? Aún los que intenten negarlo. Bueno, la Biblia nos enseña 1000 años antes de Cristo. ¿Quién? Y aquí nos está enseñando el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Por tanto, una de las cosas que nos manifiesta de aquel hombre que ha sido declarado no inocente ante Dios, ha de estar viviendo y practicando la justicia. Debe de estar andando en integridad. Y la misma cosa es lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo. Me gustaría que leyeras un versículo en el Nuevo Testamento. Primera carta de Juan, capítulo número 3.
versículo número 10. Primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice aquí el apóstol Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El hombre de Dios sigue la justicia, pero de una manera práctica, practica la justicia. O sea, el hombre de Dios huye permanentemente y sigue de la misma manera que está huyendo de quien soy y a quien sirvo. Huye constantemente de lo que está en contra de Dios. Es miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ha sido llamado afuera, pero no para quedarse en una posición sin crecimiento, ni simplemente caminando sin ningún norte o dirección bíblica, sino que ha de estar siguiendo como está huyendo. Huye y sigue. ¿Qué sigue? La justicia. ¿Cómo está siguiendo esa justicia? Mostrando y practicando lo que realmente ha acontecido dentro de su corazón. Si ha sido un hombre justificado, debe de practicar la justicia. No solamente puede llamarse uno hombre de Dios o mujer de Dios sin que haya una manifestación de los frutos de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo: el árbol se reconoce por su fruto. O sea, el cristiano ha de ser algo palpable, algo visible. Que dos cosas importantes de manifestarse en todo cristiano: que es un hombre que huye de todo cuanto hemos dicho, y a la misma vez un hombre que sigue lo que es de Dios. Lo que Dios ha hecho en lo interno, está mostrando en lo externo. Está practicando la justicia. Está siguiendo la justicia. Aquí también nos enseña otra parte, que es la palabra piedad. O sea, hemos visto lo que es lo externo y vemos también lo que son las virtudes internas. Esta es la primera, la piedad. La reverencia a Dios, la devoción a Dios y a las cosas santas de Dios. Y me gustaría solo leer un versículo aquí cerca, donde estamos en Juan, pero la segunda carta de Pedro, es decir, una carta anterior, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 6 y 7. Mira en el lugar donde el apóstol Pedro está poniendo aquí la piedad. Hemos dicho lo que significa realmente la palabra piedad. Es la palabra eusebia, es una actitud interna, una virtud interna dentro de nosotros, y es reverencia a Dios. O sea, es el espíritu de la santidad, reverencia y devoción a Dios, que dirige realmente el comportamiento justo. Es decir, que nos está dirigiendo a practicar la justicia, que es la virtud externa. Y el apóstol Pedro, en una lista también de estas virtudes, pone la piedad entre medio de dos de ellas. Es más, si leemos en el versículo número 6 y versículo número 7 de la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, nos está enseñando algo muy importante también aquí. ¿Tenemos? Dice en el 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Y a mí me llama la atención donde el apóstol Pedro, no por él mismo, sino inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo esta virtud interna que es la piedad, la palabra eusebia.
Está entre medio de lo que es la paciencia, que huponome en el griego, aguante, perseverancia, resistir, estar debajo de, y entre también el amor fraternal. La palabra aquí es Filadelfia en el griego y significa el amor entre los demás, entre los hermanos. Afecto fraternal. Y es importante donde el apóstol Pedro está poniendo aquí esta virtud, la piedad. Un hombre que realmente no es paciente, no está teniendo paciencia, es un hombre que no está teniendo aguante y resistencia. No es un hombre que persevera en las cosas de Dios. Es decir, no es un hombre que esté huyendo y por tanto no está siguiendo la justicia. Y el fruto de un hombre que no tiene paciencia es que realmente no puede amar a sus hermanos. ¿Por qué no puede amar a sus hermanos? Porque en medio nos encontramos con la piedad. Y el amar a nuestros hermanos es otra virtud que Dios nos está dando por medio de la devoción a Dios, por medio de la reverencia a Dios. No amamos de cualquier manera, ¿verdad? Amamos con el amor agape. El amor incondicional con el cual también Dios nos ha amado ¿a quiénes? A nosotros. Es un amor sin límites, sin condiciones. Entonces, muchas de las características que se estaba viendo aquí en la iglesia de Éfeso y por la cual estaba entrando también otras enseñanzas y doctrina por la cual Pablo ruega a Timoteo que se quede en Éfeso, era que estaba viendo una iglesia sin paciencia, sin amor fraternal, porque no eran hombres piadosos. Estaban dejando de estar huyendo a lo que Dios enseñó en sus principios y estaban dejando, por tanto, de seguir lo que Dios nos demanda y nos exhorta a seguir, como es la justicia y la piedad. Ahí la pone el apóstol Pedro entre medio de la paciencia y entre medio del afecto fraternal. Pero veamos otras dos rápidamente, aquí en la primera carta de Timoteo, como es en el versículo número 11, seguimos. Hemos visto entonces la justicia y la piedad. Ahora vamos a ver otras dos virtudes, pero internas, como es la fe y el amor. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios cuando nos está hablando aquí de la fe? Bueno, nosotros podríamos hablar algo sobre ello, pero necesitamos saber la definición de la palabra fe. Y muchas de las veces tenemos conceptos e ideas propias, o razonamientos nuestros, o simplemente enseñanzas adquiridas de otros lugares, otras personas, que no es la que la Biblia nos está enseñando referente a la palabra fe. Viene de pisteo, es pistis en el griego, y significa confianza, significa plena certeza en Dios. ¿Y dónde mejor que verlo? En las mismas escrituras. Hay dos versículos que quiero que veamos, dos textos. Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Es importante ver que aquí Pablo, las virtudes que está mencionando a Timoteo corresponde a estas dos virtudes generales. O sea, todo está basándose en la justicia y la piedad. Para que lo entendamos, una es externa, otra interna. Ahora nos quedamos con 4 virtudes. 2 son internas, que es la que estamos viendo, el amor y la fe. Y otras 2 son externas, que veremos posteriormente, que es la paciencia y la mansedumbre, porque tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con los hombres. Entonces tiene que ver todo esto con la justicia y la piedad. Tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros para practicarlo fuera de nosotros. Entonces aquí en Hebreos capítulo número 11, en el versículo número 1, nos da una clara definición, el autor de Hebreo, de lo que es la fe, ¿verdad? Aquí nos está enseñando algo bien claro. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es tener plena certeza, plena convicción de lo que esperamos, aunque no lo veamos. Fe es tener confianza en Dios. Es sencillo, ¿verdad?
Pero aquí nos está enseñando el apóstol Pablo con cómo tiene que ser esta fe. ¿Dónde tiene que estar esta fe? En Romanos capítulo 4, vamos un poco atrás al libro de Romanos, versículo número 20 y versículo número 21, tenemos otra definición muy buena de lo que también es la fe. Romanos capítulo 4, versículo número 20 y 21, hablándonos aquí el ejemplo de Abraham, escribiendo el apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Y específicamente hablándonos de Abraham y de Sara, dice en el versículo número 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto de que se fortaleció en fe? Lo que nos está diciendo es que confió plenamente. O sea, su fortaleza, la promesa que Dios le había prometido, estaba basado en un creer, aunque no había venido todavía el hijo de la promesa, pero estaba plenamente convencido. El versículo 21 nos lo define aún todavía más claro. Dice en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fe también es algo más profundo y más claro de entender, como tenemos aquí el ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo del Antiguo Testamento de Abraham. Es estar plenamente convencido. El hombre de Dios, por tanto, podemos definir, es un hombre que tiene convicciones firmes. Es un hombre que confía plenamente en Dios. Es un hombre que tiene certeza en lo que Dios ha prometido. Es un hombre que cree en la providencia de Dios. Es un hombre que es leal a Dios. Es un hombre que está firme creyendo en su poder, que no confía en sus fuerzas, sino en aquel de quien nos enseña, como nos han compartido también esta mañana, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. ¿Dónde es que se perfecciona el poder de Dios? En lo que no es el hombre, en la debilidad del hombre. Por tanto, el hombre de Dios tiene fe en Dios, confía en Dios, está plenamente convencido, como bien nos enseña, dice, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El hombre de Dios conoce las promesas de Dios. ¿Sí? El hombre de Dios conoce las promesas de Dios. El hombre de Dios vive por fe. Es a lo que llegamos. El hombre de Dios vive por fe. No es sustentado por sus propios medios, sino que Dios es su proveedor. El hombre de Dios confía todo a Dios. Está convencido y plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido, puesto que conoce sus promesas, espera que Dios las cumpla. Este es el hombre de Dios y a lo cual nosotros tenemos que seguir con la enseñanza de lo que es la fe. Plenamente convencido también nos enseña en la manera en cómo nosotros estamos huyendo, estamos siguiendo. En la perseverancia como nosotros estamos también siguiendo, tiene que ver mucho en cómo nosotros también estamos plenamente convencidos a las cosas de Dios. Vamos allá a Romanos, capítulo número 1, para hablar algo más de la fe. Una de las dos virtudes internas, la fe, de las que Pablo está enseñando aquí a Timoteo. Romanos capítulo 1, versículo número 17. Vemos bien claramente que a esta fe a la cual el apóstol Pablo le enseña a Timoteo a seguir, es la fe a la cual también nos redimió en la persona de Cristo. Es la que nos justificó en Cristo. Tuvo un comienzo el hombre de Dios y es que creyó a Dios y su fe y ese creer de Dios le fue contado en el cielo por
por justicia. Dicen en el versículo 17, porque en el Evangelio dice la justicia de Dios, dice que se revela por fe. Aquí no estamos hablando de sabiduría de hombre, ni de la elocuencia que podamos tener algunos de nosotros, ni para predicar, ni para entender la predicación. Aquí estamos hablando de la revelación de Dios. Aquí estamos hablando de lo que produce la palabra de Dios en los hombres aquí en la tierra. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo número 17, la fe viene por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. El estar plenamente convencido no es algo de lo que provenga de nuestras fuerzas. El estar plenamente convencido es algo de lo que Dios tiene que enseñarnos por medio de su palabra. Es bajo la convicción y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando aquí nos enseña cómo el hombre es justificado, nos enseña un lugar específico, porque en el Evangelio. ¿Por qué es en el Evangelio? ¿Sabe qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio en el griego es Evangelión. Y sencillamente lo que significa son buenas noticias. Buenas nuevas. Es ahí donde se encuentra el principio de esta fe del hombre, que luego es continuamente exhortado por la palabra a seguir hasta el final. El hombre de Dios es un hombre de fe. No existe el hombre de Dios que tuvo su principio y fue justificado en esta fe por medio del Evangelio y es declarado un hombre inocente delante de Dios y luego vive en una posesión suya, en un control suyo, en una dependencia suya. No, el hombre de Dios depende totalmente de Dios. Está plenamente convencido en que Dios ha prometido y Dios va a cumplir. ¿Por qué hago énfasis en esta promesa? Porque es Dios quien está enseñándonos por medio del apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, tienes que ser un fugitivo en la tierra toda tu vida. Tienes que estar huyendo constantemente y tienes que estar siguiendo constantemente esta fe. Y si Dios ha prometido esto por medio del ejemplo de Pablo a Timoteo, y tú y yo somos hombres de Dios, esto es algo que es imperativo para ti y para mí. Y ahora, ¿le crees o no le crees? Pero si nosotros somos llamados a seguir la fe, somos llamados a creerle. Es algo que no puede faltar en el hombre de Dios. Es más, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y podríamos añadir otros muchos textos, pero todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Todo hombre que está siendo alimentado de algo que realmente no provenga del alimento de Dios está errando en el blanco. ¿Sabe? La palabra pecado es la palabra de hamartán o hamartía y significa es un hombre que ha errado en el blanco. Entonces todo hombre que hace lo que realmente no proviene de las Escrituras es un hombre que está errando en el blanco, es un hombre que no está siguiendo la justicia, es un hombre que no está huyendo, o es un hombre que ha dejado de huir y está tomando otra dirección. El hombre de Dios, Pablo decía a los Corintios, guiado por el Espíritu. El hombre de Dios es enseñado por el Espíritu. Al hombre de Dios se le es enseñado las cosas más profundas de Dios mismo y son reveladas al hombre por medio de él, del Espíritu. Entonces el hombre de Dios cree a Dios. Aquí no solamente nos enseña que es justificado por medio de esta fe, sino que vive por ella. ¿Verdad? Dice en el versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Mira, es aquí donde se nos está revelando la justicia de Dios. ¿Sabe? Este es un texto que el apóstol Pablo usa 3 veces. Gálatas capítulo 3, versículo número 11. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Romanos capítulo 1, versículo número 17. Ahora, nosotros podemos ver aquí en lo que nos está enseñando bien la palabra de Dios, o cuanto menos en Hebreos
para los que piensan que es Pablo, pero son 3 citas en el Nuevo Testamento: Hebreos, Gálatas y Romanos. No es algo que Pablo está sacando nuevo, ¿verdad? Es una cita que he sacado 625 años antes de Cristo por medio de unos profetas menores, quien es el profeta Habacuc. Capítulo 2, versículo número 4 del profeta Habacuc dice aquí que el alma que no es recta se enorgullece. Piensa en esto del alma que no es recta porque tiene que ver mucho con lo torcido, con lo que no es justo. Seded en el hebreo significa algo que es justo, es algo recto, no es torcido. Pero dice aquí que el alma que no es recta, ¿qué hace? Se enorgullece. Mas el justo, por su fe, por la fe, vivirá. ¿Sabe? La fe cree a Dios. El orgullo se opone a Dios. ¿Quién es orgulloso? El hombre que no sigue la justicia. El alma que no es recta. Se enorgullece. Confía en sus propias justicias, en sus propios medios, en sus propios recursos. No depende de Dios, tiene su propia dependencia. Este es un alma que no es recta. Se enorgullece. Mas el justo, dice, por la fe vivirá. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero aparte dice, y para fe. Entonces no somos llamados solamente como hombres de Dios a haber sido un día justificado delante de Dios por medio de esta fe, de haber creído a Dios, sino que también nos enseña a vivir por medio de esta fe. Tenemos cita, como hemos dicho, en Romanos 1:17, pero vamos a Gálatas, capítulo número 3, versículo número 11. En Romanos 1:17 vemos que la fe está obrando para salvación al hombre que está en el mundo. En Gálatas, en el capítulo número 3, versículo número 10 y versículo número 11, aquí más Pablo está hablando de que la fe presenta como trayéndonos la justificación que nos salva de la sentencia de muerte, es decir, de la misma ley. Aunque es el mismo versículo, tiene diferente manifestación en los 3 textos. ¿Y dónde lo vemos? En su contexto. Aquí nos habla del Evangelio. Se revela por fe y para fe, para el pecador. Pablo aquí a los Gálatas está hablando más con respecto a esta condenación de la misma ley, trayéndonos la justicia a nosotros por medio de esta fe. Recordamos que la misma ley nos condenaba, ¿verdad? ¿Condena a todo hombre? Sí, porque la ley no se puede cumplir, las exigencias de la ley. La ley vino para traer conocimiento de lo que es el pecado. Y por la misma ley aumentó lo que es el pecado, pero cuando aumentó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Pero aquí en el versículo 10, en Gálatas, capítulo número 3, dice lo siguiente, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, un hombre puede salvarse cumpliendo la ley, sí. El problema es que ningún hombre pudo cumplir la ley. Por eso vino la gracia. Juan capítulo 1, versículo 17. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Cristo. ¿El problema está en la ley? No, la ley es santa, justa y buena. La ley nunca fue dada para que el hombre la cumpliese. La ley manifiesta el carácter santo de Dios, la santidad de Dios. Son sus decretos, sus mandamientos, el decálogo, que son los 10 mandamientos, dado en el monte de Sinaí a Moisés 1500 años antes de Cristo, fue dado para que el hombre pudiera conocer el carácter santo de Dios. Para que el hombre pudiera reconocer su pecado. Recordemos al apóstol Pablo, si la ley no dijera que codiciar es pecado, yo no sabría, dice el apóstol Pablo, que pecar o que codiciar es. Entonces, ¿qué trae? Conocimiento de lo que es el pecado. Es decir, la ley trae, digamos, lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Pero el antibiótico, el remedio, siempre será la fe en Cristo. Nunca la ley. Por eso, las Escrituras nos enseñan la maldición de la ley.
Como bien nos enseña, porque todos los que dependen de las obras de la ley, aquí Pablo está hablando a los judíos, a los que querían todavía volver atrás, a volver a la circuncisión, a las obras de la ley, de la carne. Es decir, los judaizantes enseñaban lo siguiente: bueno, está bien, Cristo salva, pero además de Cristo hay que circuncidarse. Esto nos suena algo familiar, ¿verdad? Bueno, Cristo es la verdad, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero además de la Biblia, también hay otro libro. También hay dogmas de los hombres. O sea, la Biblia más las obras es maldición a Dios. Porque es por fe. Es por gracia para que sea por fe. Es solo por la fe en Cristo, sin las obras. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, ¿verdad? Esto no es por obra para ganar esa gloria. Esto nos ha dado, digamos, hacia nosotros para podernos justificar. Sino esto es según Dios. Esto es lo que Dios está haciendo en nosotros. Esta es la fe que tiene que tener el hombre en Dios. El único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único Salvador. El único camino al Padre, Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie dice va al Padre, sino es por medio de ¿quién? De Cristo. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino es por medio de Cristo. Tener fe en Dios es estar en Cristo. Es creer que Jesucristo es el único Salvador. Es el único mediador. ¿Sabe? La palabra mediador es medites en el griego, mesites, perdón. Y significa el único que realmente puede representar a Dios. ¿Y a quién? Y a los hombres. El único quien pudo poner su vida, quien tenía vida en sí mismo, vida propia, era Cristo mismo. Dios encarnado pudo satisfacer las exigencias de toda la ley. Pudo aplacar la ira santa de Dios en contra del pecador. Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso entramos en el pacto de la gracia. Por eso somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y no por obra para que nadie se gloríe. Aquí nos está enseñando también en el versículo número 11, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Lo cual significa que ningún hombre puede cumplir todo lo que enseña la ley. Y es aquí también a los Gálatas que Pablo dice: bueno, si en la ley queréis vivir, de la gracia veis. ¿Cómo se puede salvar el hombre si no es por la pura gracia de Dios? Por medio de la fe. Imposible. Pero esta fe es la que es llamada por el apóstol Pablo a Timoteo, a la cual ha de seguir. Por fe y para fe. Por fe somos justificados delante de Dios y por fe vivimos con Dios. Teniendo fe en Dios. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente porque el justo, si ha sido justificado delante de Dios, el hombre de Dios que es justo delante de Dios, también ha de vivir por la misma fe. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Timoteo, fuiste declarado un hombre justo por Dios, pero has de vivir siendo lo que realmente te enseña la palabra. Un hombre que vive por fe. Un hombre que está practicando constantemente la justicia. Es un hombre piadoso. Es un hombre que tiene devoción y reverencia a las cosas santas de Dios. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y este justo por la fe vivirá no solamente nos enseña en una manera en la cual nosotros tenemos vida juntamente con Cristo, sino en cómo seguimos viviendo en Cristo delante de Dios. Entonces la misma fe que nos justifica ahora en nosotros es esa fe a la cual nosotros seguimos para vivir aquí en la tierra. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Yo no sé a qué hora empecé, pero tengo un problema con el reloj siempre.
Hebreos capítulo 10, versículo 38 y versículo 39. Me gusta mucho estos textos que dice el autor de Hebreo, porque ahora nos enseña no solamente con la que hemos sido justificados, con la cual vivimos, sino con la cual perseveramos hasta el fin. Este perseverar tiene que ver con lo que seguimos, tiene que ver con lo que huimos, tiene que ver con ser un verdadero peregrino, extranjero, fugitivo aquí en la tierra. Dice el autor de Hebreo en el versículo 18. ¿Tenemos? Podemos leer desde el 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mira qué dice. Mas el justo, pero no dice, ahora dice vivirá. No dice mas el justo vivirá. O sea, el justo permanece, el justo está perseverando por la misma fe que fue justificado. Por la misma fe que está viviendo, dice ahora, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Versículo número 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para dice, salvación ¿de qué? Del alma. ¿No vemos la verdad de lo que nos está enseñando en esta fe? El justo es justificado por esta fe. El justo sigue a esta fe, viviendo por ella, pero el justo continúa viviendo por fe hasta el último momento. Es un hombre que, como bien nos enseña, persevera. Está preservando nuestras almas por medio de esta fe. Está siendo guardada por medio de esta fe. No es cuánto nosotros guardamos, es cuánto Dios nos guarda. ¿A quiénes? A nosotros. Entonces nos enseña de un perseverar ¿hasta dónde? Hasta el final. Y vamos a Filipenses capítulo 4, para dejarlo esto de la fe por hoy. Versículo número 11. Pablo escribe a la iglesia de Filipos desde la prisión de Roma, y es una de las cartas del cautiverio. Y Pablo está aquí encarcelado en Roma, y está escribiendo a la iglesia de Filipos. Lo que Pablo está viviendo aquí en Roma, preso, y escribiéndole aquí a los filipenses, es la experiencia más profunda de un gozo que estaba teniendo en su propia vida por ver de la obra que Dios había comenzado en la iglesia de Filipos, ver la obra que Dios seguía haciendo en la obra de Filipos y estando plenamente convencido de que Dios acabaría la obra en Filipos. Esta es la naturaleza de la obra. Aquel que comenzó su buena obra, no son los hombres, no son las iglesias, no son los pastores. Aquel que comenzó su buena obra es el Dios de la obra. Y ello nos tiene que dar seguridad, confianza. Eso nos tiene que animar a estar plenamente convencidos. El cuadro que presenta Pablo aquí a los filipenses es un cuadro, digamos, de un encarcelamiento. Está custodiado de una manera bastante cercana con estos, digamos, centuriones romanos. Aún Pablo está aprovechando el testimonio que está dando por medio de tenerle junto a ellos. Él se goza en cómo les tiene junto a ellos en medio de esta celda, porque les puede predicar el evangelio también a los centuriones romanos. Pero el apóstol Pablo en el capítulo número 4, se compone Filipenses de 4 capítulos, nos está enseñando algo de esta fe también. En el versículo número 11, el hombre que ha sido justificado por fe y vive creyendo en el mismo Dios que le justificó, es el hombre que depende totalmente de Dios. Y dice en el versículo número 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira, el hombre de Dios también nos enseña, a Pablo a Timoteo, que gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué?
de contentamiento. El hombre de Dios está satisfecho con la provisión de Dios. El hombre de Dios está contento y seguro en que lo que Dios ha prometido debe de estar plenamente convencido de que Dios lo va a cumplir. El hombre de Dios está satisfecho en Dios. Por eso huye y por eso sigue todos los días. Y Pablo de alguna manera también nos enseña aquí, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo nos enseña el apóstol Pablo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira lo que dice sobre un hombre de Dios. El hombre de Dios nos enseña que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puesto que es un hombre de Dios, no confía en sus fuerzas. La gracia de Dios es suficiente y se perfecciona en la debilidad del hombre. El todo lo puedo en Cristo nos está enseñando la palabra de Dios, que no es en cuanto nosotros somos o podamos ser o hayamos sido, sino precisamente lo que nunca hemos podido ser por nosotros mismos y solamente podemos lograr ser por medio de Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Pero qué? Que me fortalece. El hombre de Dios está siendo fortalecido en ese seguir la justicia y la piedad. O sea, no puede seguir el hombre de Dios por sus fuerzas, estas 6 virtudes que provienen de Dios a nosotros, sino que el hombre de Dios es fortalecido siguiendo estas 6 virtudes que Dios nos enseña a seguir. Él me fortalece. Aquí en el capítulo 4, en el versículo 19 también, mira qué dice el apóstol Pablo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira, otra cosa que podemos ver en este seguir, esta fe que nos enseña aquí Pablo a Timoteo, es como bien nos enseña, es que Dios suplirá, Dios proveerá. Y por tanto, como tenemos plena certidumbre y plena convicción y certeza de que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir, creemos lo que Dios nos enseña por medio también del apóstol Pablo. Dice, es mi Dios, pues, quien suplirá todo lo que os falta. Pero ¿cómo dice? Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Pero en quién? Dice la palabra de Dios en el versículo 19, en Cristo Jesús. Mira, la situación que estaba viviendo aquí el apóstol Pablo era una situación donde muchos de nosotros estaríamos lamentándonos y no tendríamos ánimo ni siquiera para pensar en algo bueno. No sé si alguno de los que estamos aquí estaríamos contentos de ser cristianos si no negáramos inclusive hasta la fe. Pero no solamente Pablo nos está enseñando que él estaba exento de estas artimañas o engaños, sino que él vivía con gozo. ¿Sabe que es una carta donde nos enseña en el capítulo número 4 que está exhortando a los que están libres en la iglesia de Filipos a que no solamente se regocijaran, sino que volvieran a estar viviendo de una manera con regocijo? Vemos en el capítulo número 4, regocijaos en el Señor, ¿cuánto tiempo? Siempre. Porque el hombre de Dios cree en Dios y está contento en la situación en la que vive, porque cree que lo que está viviendo es algo de lo que Dios está permitiendo. Hablamos siempre de cuando estamos siguiendo la justicia, la piedad y la fe. Hablamos cuando estamos huyendo lo que Dios nos enseña a huir y a seguir lo que Dios nos enseña a seguir. Entonces, un hombre de Dios
no es un título que nos podamos poner nosotros a nuestra manera de entender las cosas. Un hombre de Dios es un hombre con 4 marcas muy importantes. Huye toda la vida en esta tierra como un fugitivo. Sigue toda la vida aquí en esta tierra la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lleva 6 virtudes. 2 basando las virtudes generales, que es la justicia en las cosas externas y la piedad en las cosas internas, la devoción y la reverencia a Dios. Y continúa con 4, 2 internas y 2 externas. 2 internas, la fe y el amor. 2 externas, la paciencia y la mansedumbre. Huye y sigue. El hombre de Dios pelea la buena batalla de la fe, 3ª marca. Y por cuarto punto, el hombre de Dios guarda. Es fiel a aquello a lo cual sigue, porque Dios le ha prometido. Es el mandamiento que nos ha dado, encomendado. Amén. Pues muchas gracias y que Dios os bendiga a todos.